Mi esposa me abandonó cuando perdí todo, me quitó a mi hija y desapareció por 10 años. Ahora quiere volver a mi vida como si nada hubiera pasado y me pide otra oportunidad. Hey, supongo que necesito sacar todo esto del pecho antes de volverme loco. No espero que alguien lo lea completo, pero si llegas hasta el final, te agradezco de corazón. Voy a contar esto como fue, sin adornos. Todo empezó hace un poco más de 10 años, cuando mi vida parecía estar en su mejor punto. Tenía 33 años, una buena carrera en marketing digital trabajando para una empresa en Denver, Colorado. Me había casado hacía 5 años con quien pensé que era el amor de mi vida. Teníamos una hija pequeña de 4 años y acabábamos de comprar una casa en las afueras. Ya sabes, el sueño americano, el típico paquete que todo el mundo presume en Facebook con fotos de la casa, el perro y el café de Starbucks en la mano. Por fuera, todo parecía perfecto. Pero como muchas cosas en esta vida, era una fachada. Lo que nadie veía era el nivel de estrés en el que yo vivía. Mi trabajo exigía jornadas larguísimas. A veces trabajaba sábados, otros días apenas dormía. Mi esposa, que se quedó en casa desde que nació nuestra hija, se encargaba del hogar y de la niña, pero también empezó a resentirse. Me decía que yo ya no era el mismo, que estaba distante, que no me importaba la familia. Y sí, tal vez tenía razón en algunas cosas, pero carajo, yo estaba partiéndome el lomo para que no les faltara nada. Teníamos un acuerdo, yo trabajaba, ella cuidaba de la casa y de nuestra hija. No era perfecto, pero funcionaba, o eso creía. Todo se vino abajo en cuestión de semanas. La empresa donde trabajaba perdió un contrato importante y empezaron los recortes. A mí me despidieron en la segunda ronda. Un martes por la tarde, después de una reunión de 20 minutos, salí con una caja en las manos y la cara más fría que te puedas imaginar. No me ofrecieron indemnización, solo unas semanas de seguro médico y el clásico "gracias por todo". Llegué a casa y traté de mantener la compostura. Le dije que me habían despedido pero que era temporal, que tenía contactos y que ya estaba enviando currículum. Ella no dijo nada al principio, solo asintió. Pero lo vi en sus ojos, miedo. Y quizá decepción. Durante las semanas siguientes, me dediqué a buscar trabajo sin parar. Mandaba correos, hablaba con antiguos colegas, incluso fui a entrevista. Pero nada se concretaba. El mundo del marketing es despiadado cuando pasas de los 30 y te etiquetan como muy caro o poco actualizado. La presión económica se empezó a notar. Las cuentas seguían llegando, la hipoteca nos comía vivos, y yo no tenía ingreso. Ella empezó a cambiar. Primero fueron los comentarios pasivo-agresivos, luego las discusiones por cualquier cosa, y después el hielo. Literalmente pasaban días en que no me dirigía la palabra. Un día, después de regresar de una entrevista que había ido horrible, encontré sus cosas empacadas. Pensé que iba a visitar a su madre o algo así. Pero no. Me dijo que se iba. Así. Sin más. Que no podía vivir con alguien que no sabía sostener una familia. Que no quería criar a nuestra hija en la inestabilidad. Que necesitaba algo mejor. Lo que me destruyó por dentro no fue solo que se fuera, fue que se llevó a nuestra hija sin preguntarme. Me dijo que ya tenía donde quedarse, que era temporal. Que me pondría al tanto. Al principio me negaba a creerlo. Me aferraba a la idea de que solo necesitaba unos días, que regresaría. Le escribí, le llamé. Nada. Silencio absoluto. Luego me di cuenta de que había bloqueado mi número. Intenté ver a mi hija y me enteré de que se habían mudado a otro estado, al sur, creo que Florida. Ahí entendí que esto no era temporal. Lo peor vino después. Me quedé sin pagar la hipoteca por 3 meses y el banco tomó la casa. No tenía a dónde ir. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía a mi hija. Terminé durmiendo un tiempo en el sofá de un amigo de la universidad, hasta que incluso eso se volvió incómodo. No quería ser una carga. Pasé una temporada en un refugio para hombres en el centro de Denver. Esa experiencia me marcó más de lo que puedo explicar acá. Ver gente que lo perdió todo, como yo, y sentir que estás en un agujero sin fondo, es otra cosa. Estuve así cerca de un año, literalmente arrastrándome para salir del pozo. Durante ese tiempo, nunca recibí una sola llamada de ella. Ni una, ningún mensaje preguntando si necesitaba algo. Ni siquiera una foto de nuestra hija. Era como si hubiera desaparecido, borrado de sus vidas. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día del Padre, pasaban como si yo no existía. Traté de contactarlas, incluso escribí a algunos familiares de ella, pero todos se hacían los desentendidos o simplemente no respondían. Era obvio que me querían fuera del mapa. No puedo explicar el nivel de dolor que se siente ver que tu familia te da la espalda cuando más necesitas apoyo, que la persona con la que compartiste años de tu vida, con quien tuviste un hijo, simplemente te saque de la ecuación como si fueras basura. Yo no era un santo, pero tampoco merecía que me abandonaran en el momento más vulnerable. No sé cómo no terminé en la calle para siempre. Supongo que hubo una mezcla entre orgullo, miedo y rabia que me mantenía con vida. Cada mañana, mientras me lavaba la cara con agua fría en el baño compartido del refugio,
me decía a mí mismo, esto no puede ser todo. No puede terminar así. Me negaba a aceptar que ese sería mi nuevo estándar de vida. Un tipo con un título universitario, años de experiencia laboral, una familia, y ahora reducido a compartir espacio con desconocidos, durmiendo con un ojo abierto por miedo a que alguien te robe los zapatos. Los primeros meses fueron pura supervivencia. Comía lo que daban en el comedor, usaba la ropa donada, y me pasaba las tardes en la biblioteca pública buscando ofertas de trabajo. No tenía computadora, ni auto, ni un teléfono decente. Usaba una laptop vieja del refugio y una mochila que parecía que iba a deshacerse con solo mirarla. Pero aún así, me aferraba a cada pequeña posibilidad como si fuera oro. Un correo de seguimiento. Un te llamaremos. Un nos interesa tu perfil. Aunque el 90% eran respuestas vacías, el 10% me mantenía en pie. Después de varios rechazos, uno de los voluntarios del refugio, un veterano con quien solía hablar por las noches, me dijo algo que me quedó grabado: deja de buscar lo que perdiste. Encuentra lo que aún puedes construir. Y no sé por qué, pero eso me hizo clic. Dejé de intentar regresar a lo que era mi vida y empecé a buscar cómo podía empezar algo nuevo, desde cero, sin depender de nadie. Ahí fue cuando comencé a meterme en trabajos temporales. Me inscribí en una agencia de empleo que daba oportunidad a gente en situación vulnerable. Al principio me mandaban a cargar cajas en almacenes, hacer entregas a pie, limpiar oficinas por las noches. Duro, agotador, mal pagado. Pero era algo. Me ayudaba a pagar una habitación en una casa compartida con otros 4 tipos. Por fin tenía una puerta con cerradura. Por fin dormía sin miedo. Con el tiempo, una de esas empresas donde hice limpieza me ofreció un contrato fijo de medio tiempo. No era la gloria, pero era estabilidad. Me asignaron a una pequeña oficina de diseño gráfico en el centro. Era irónico, yo, que había trabajado en marketing digital, ahora limpiaba baños y vaciaba basureros para un grupo de veinteañeros que hacían campañas para marcas de ropa. A veces escuchaba sus conversaciones, sus deadlines, sus juntas creativas, y me daban ganas de meterme y decirles, hey, yo sé de eso. Pero me mordía la lengua. No quería parecer un loco. Pero lo que pasó después fue inesperado. Un día, el gerente de esa oficina, un tipo joven pero buena onda, me vio leyendo en la recepción un libro sobre publicidad que había sacado de la biblioteca. Me preguntó si me interesaba el tema. Le conté, sin meterme en detalles, que antes me dedicaba a eso. Al principio se mostró escéptico, pero me preguntó si podía ayudarles con un proyecto interno sin compromiso. Era un archivo de presentación que tenían que armar para un nuevo cliente. Lo hice en 2 días y se lo mandé por correo. Al día siguiente me pidió que pasara a su oficina. Me ofreció un contrato freelance para apoyarles con algunas campañas pequeñas. Nada fijo, pero sí pagado por proyecto. No lo podía creer. Por fin estaba usando mi cerebro otra vez. Por fin no era solo un cuerpo limpiando escritorios. Me compré una laptop usada, armé un pequeño portafolio con lo poco que pude recuperar de mi pasado profesional, y poco a poco empecé a conseguir más trabajos. Me inscribí en sitios de freelances, vendí algunos servicios, y comencé a tener clientes propios. Con cada proyecto, ganaba confianza. Me sentía humano otra vez. Y en todo ese proceso, ella, nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un correo preguntando si seguía vivo. Mi hija cumplió 5, 6, 7, y yo solo veía esas edades en el calendario. A veces la buscaba en redes sociales, pero mi ex había borrado todo rastro. Ni una foto, ni una pista. Era como si hubieran desaparecido del mapa. Y lo peor es que nadie parecía pensar que eso estaba mal. Como si yo me lo mereciera por no tener dinero. Como si ser pobre me hubiera despojado también del derecho a ser padre. Durante años viví con esa espina en el pecho. A veces soñaba con ella. A veces la veía en la calle, o creía verla. Una niña de su edad caminando con su madre y yo frenándome para no gritar su nombre. Esas cosas te quiebran por dentro. Pero igual, seguía. No podía detenerme. Cada dólar que ganaba lo invertía en mí. Tomé cursos online, mejoré mi perfil, me convertí en un profesional independiente. Cambié de ciudad. Me fui a Portland porque me ofrecieron un contrato más estable allá. Era un nuevo comienzo. Y entonces, un día cualquiera, 10 años después de todo ese infierno, me llegó un mensaje. Un número desconocido. Solo decía, hola. Soy yo. Quisiera hablar. Y sí, era ella. Después de todo ese tiempo, después de años sin saber nada, ahora quería hablar. Justo cuando yo ya no era el mismo. Justo cuando mi vida ya no giraba en torno a ella ni al pasado. Cuando vi el mensaje en la pantalla del celular, tuve que leerlo 2 veces. Me quedé quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Era como un fantasma del pasado que aparecía sin avisar, justo cuando creía haberlo enterrado todo. No respondí al instante. La verdad, mi primer impulso fue borrar el mensaje y seguir con mi día. Pero no pude. Me quedé mirando ese hola. Soy yo. Quisiera hablar por minutos, tal vez media hora, sin moverme,
sin pensar. La última vez que supe de ella, me estaba diciendo que era una carga, que yo no tenía futuro, que no podía criar a nuestra hija en la pobreza. Ahora aparecía así, sin contexto, como si esos 10 años hubieran sido una simple pausa. Esperé 2 días antes de responder. No fue por orgullo, fue porque no sabía qué decir. ¿Qué quieres? Fue todo lo que le escribí. Directo, sin azúcar, sin rodeos. Me contestó en menos de 10 minutos. Dijo que había pensado mucho en mí, que quería hablar cara a cara, que había cosas que necesitaba explicarme. Me sugirió que nos viéramos en un café, uno cerca del downtown, en un lugar público. Obviamente, por dentro estaba hirviendo de rabia, pero también tenía una curiosidad jodida que no me dejaba en paz. ¿Qué podía querer después de una década de silencio absoluto? Accedí. Nos vimos un sábado por la tarde, en una cafetería tranquila en Portland. Yo llegué antes. Estaba nervioso, no lo voy a negar. No porque sintiera algo por ella, sino porque era como enfrentar una parte de mi vida que había tratado de enterrar bajo toneladas de trabajo y orgullo. Cuando entró por la puerta, la reconocí de inmediato. Había cambiado, claro, como todos lo hacemos, pero era ella, la misma persona que me había dado la espalda cuando más la necesitaba. Me saludó con una sonrisa tímida, como si no hubiera pasado nada. Se sentó frente a mí, y por unos segundos no dijimos nada. Solo estábamos ahí, mirándonos, sintiendo el peso de 10 años de silencio. Y entonces empezó a hablar. Me dijo que había cometido errores, que en su momento, el miedo la superó, que no supo cómo lidiar con la situación, que pensó que yo nunca saldría adelante, que eligió lo seguro para proteger a nuestra hija, que se fue con alguien que le ofreció estabilidad, aunque no amor, que, con el tiempo, ese hombre se volvió frío, distante, casi ausente, que nunca la trató como una familia, solo como una compañía funcional, que, eventualmente, la dejó por alguien más joven, más que emocionante, y que ahora ella estaba sola. Me hablaba como si eso justificara todo, como si su tragedia personal fuera una especie de redención, como si el hecho de haber sido abandonada por otro hombre la pusiera en el mismo nivel que yo estuve hace 10 años. Pero no era así. Yo no sentía lástima. No sentía compasión. Sentía incredulidad. ¿Cómo tenía la cara para venir a buscarme ahora? ¿Después de todo? Entonces soltó la bomba. Me dijo que nuestra hija, sí, mi hija, estaba a punto de graduarse de la preparatoria y que había empezado a hacer preguntas, que quería saber por qué su padre nunca estuvo presente, que no entendía por qué él no la buscó, que ella, mi ex, ya no sabía qué decirle, que había sostenido una mentira por años, diciéndole que yo la había abandonado, que me había ido, que no quise saber más de ella. Pero ahora, nuestra hija tenía edad suficiente para sospechar, para cuestionar, para dudar. Y entonces, me pidió algo que me partió en dos, que hablara con ella, que me reuniera con nuestra hija, que le explicara yo mismo la versión real. No supe qué decirle. Por un lado, había esperado por años esa posibilidad. Saber de mi hija, hablar con ella, contarle todo. Pero por otro lado, me ardía el hecho de que fuera ella, la misma persona que me bloqueó, me ignoró, me desapareció, quien ahora viniera a pedirme ese favor. Le pregunté por qué no me dejó contactarla antes, por qué nunca me envió una foto, un mensaje, un correo. ¿Por qué hizo todo lo posible para borrarme de la vida de nuestra hija? Me dio la típica excusa de era muy pequeña, no quería confundirla, pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién?, me pregunté. Porque para mí fue un infierno. Para mí fue perderme la infancia de mi hija, sus primeras palabras, su primer día de escuela, sus cumpleaños, todo. Le dije que hablaría con mi hija si ella lo quería, no porque mi ex me lo pidiera. Le pedí su número. Al principio dudó, pero me lo dio. Me advirtió que fuera cuidadoso, que no la llenara de odio contra su madre. Y ahí me reí. Literalmente me reí. Porque no podía creer la hipocresía. Después de 10 años de silencio, ¿ahora se preocupaba por lo que yo pudiera decir? Volví a casa esa noche con una mezcla de ansiedad y esperanza. Tenía el número de mi hija. Podía contactarla. Podía, tal vez, comenzar a reparar algo de todo lo que se había roto. Pero también sabía que había una montaña de mentiras que tendría que desenterrar. Que esa conversación no iba a ser fácil. Que ella crecería sabiendo una historia falsa, y que tal vez no estaría lista para escuchar la verdad. Aún así, al día siguiente, tomé mi celular, abrí el chat, y escribí: hola. No sé si quieras hablar, pero soy tu papá. Mandar ese mensaje fue probablemente el momento más tenso que he tenido en años. Estaba en mi apartamento, dando vueltas como un idiota, mirando el teléfono cada 5 segundos. No sé qué esperaba, sinceramente. Parte de mí pensaba que me iba a clavar el visto y desaparecer, como si nada. Otra parte tenía esta pequeña esperanza de que, después de todo, todavía había un pedacito de ella que quería saber quién era su padre de verdad. Pasaron unos minutos, luego una hora. Nada. Empecé a arrepentirme de haber escrito.
Me decía a mí mismo que fue un error, que debía haber esperado, que tal vez debería haberla conocido primero en persona. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación y dejarlo pasar, apareció la respuesta. Hola, ¿por qué estás escribiéndome ahora? Solo eso, frío, directo, cargado de lo que solo se puede interpretar como duda mezclada con enojo. No la culpaba. Desde su punto de vista, yo era un tipo cualquiera que no había estado presente en toda su vida y que ahora, de la nada, aparecía queriendo hablar. Le respondí con honestidad. Le dije que no sabía si era el momento correcto, pero que lo estaba intentando porque nunca quise estar lejos de ella. Le dije que me hubiera gustado buscarla antes, que lo intenté muchas veces, pero que siempre me cerraron las puertas. Le conté que me dolía cada día que pasaba sin saber de ella, sin poder verla crecer, sin estar ahí. Hubo silencio del otro lado por bastante tiempo. Pensé que ya no iba a contestar. Pero después de una hora, me dijo que necesitaba tiempo, que tenía muchas preguntas, que toda su vida le habían dicho una sola versión de la historia, y que ahora todo estaba patas arriba. Le dije que no tenía que decidir nada en ese momento, que solo quería que supiera que estaba acá, que siempre estuve, y que si alguna vez quería hablar en persona, yo estaría disponible. Eso fue un lunes. Durante los días siguientes, no dormí bien. Cada sonido del teléfono me sobresaltaba. Cada mensaje de otra persona me decepcionaba. Pero el jueves, al mediodía, me llegó un mensaje suyo. ¿Podemos vernos el sábado? No te puedo explicar lo que sentí. Era una mezcla de alivio, miedo, alegría, ansiedad, todo junto. Le dije que sí, por supuesto. Me ofrecía pasar por donde ella vivía, pero me dijo que prefería que nos viéramos en un lugar público, neutral. Elegimos un parque grande cerca del centro, con mesas de picnic y caminos amplios, uno de esos lugares tranquilos donde podés hablar sin sentir que el mundo te está mirando. Llegó puntual. Tenía 17, pero ya se notaba que era más madura de lo que yo esperaba. Venía con cara de pocos amigos, pero no se notaba enojada, más bien confundida. Nos saludamos con un apretón de manos. Ningún abrazo. No todavía. Nos sentamos en una banca, bajo un árbol, y empezamos a hablar. Ella me dijo que durante toda su infancia pensó que yo era un tipo que se había ido, que simplemente había preferido desaparecer. Que su mamá nunca hablaba mucho de mí, pero cuando lo hacía, era para decir que yo no me hice cargo, que no llamaba, que no mandaba dinero, que no quería saber nada. Le dije que eso no era cierto, que después de perder el trabajo, me había hundido, que intenté contactarlas muchas veces, que no tenía ni el número, ni la dirección, ni acceso, que incluso cuando las encontré, me prohibieron verlas. Le conté lo del refugio, lo de los trabajos basura, lo de cómo me fui reconstruyendo poco a poco, sin exagerar, sin victimizarme, solo contándole las cosas como fueron. Ella no hablaba mucho. Me escuchaba. Me miraba fijo, como tratando de descifrar si mentía. Supongo que estaba procesando todo. Le mostré algunas pruebas, viejos correos, una copia de un mensaje que su mamá me mandó antes de bloquearme. Incluso un par de papeles que guardé de la época en que intenté buscar ayuda legal, sin éxito. Después de un rato, me preguntó algo que me rompió el alma. ¿Por qué no luchaste más fuerte por mí? No supe qué decirle. Porque ¿cómo le explicas a tu hija que a veces uno se rinde no porque quiera, sino porque se le acaban todas las opciones? Le dije que tenía razón, que tal vez pude haber hecho más, pero que cada puerta que tocaba, me la cerraban en la cara. Que lo único que me mantuvo vivo todo ese tiempo fue la esperanza de volver a verla. Y que ahora que la tenía enfrente, ni siquiera sabía cómo actuar. Se quedó callada un buen rato. Luego me dijo, no sé si puedo confiar en vos todavía, pero quiero saber más. Y con eso, supe que algo había cambiado. Que tal vez no iba a recuperar todos esos años perdidos, pero que al menos tenía una posibilidad de construir algo nuevo con ella. Me preguntó sobre mi vida actual, a qué me dedicaba, dónde vivía. Le conté todo, el trabajo, la ciudad, mi rutina. Le hablé incluso de mi gato, que adopté hace unos años. Nada sobre otras relaciones, nada sobre el pasado con su madre. Ese día no era para eso. Nos despedimos con un nos hablamos, sin promesas ni emociones desbordadas. Pero ese nos hablamos tenía más peso que cualquier te extraño falso. Era real. Era un puente. La llamada entró a eso de las 9:30 de la noche. Yo estaba acostado en el sillón, con la mente todavía procesando todo lo que había pasado ese día. Tenía una especie de calma ansiosa encima, como si por fin algo estuviera empezando a tomar forma después de tanto tiempo. Y entonces su nombre apareció en la pantalla del celular. Pensé en no contestar, lo juro. Pero sabía que si no lo hacía, iba a ser peor. Así que atendí. Ni siquiera saludó. Entró directo, con un tono de voz que no escuchaba desde hace años. Me acusó de haber confundido a nuestra hija, de haberla hecho llorar, de haber puesto en duda todo lo que ella le había contado. Que estaba arruinando años de esfuerzo y que me metí donde no me correspondía. Te juro que si no fuera porque ya no sentía nada por ella,
Esa llamada me habría dado ganas de romper algo, pero me mantuve tranquilo. Le dije que nuestra hija ya no era una nena, que tenía derecho a conocer toda la historia, que si lo que ella le había contado era tan sólido, tan real, entonces no tenía de qué preocuparse. Le dije que yo no había dicho nada ofensivo sobre ella, que simplemente conté mi parte, y que si eso le parecía un ataque, tal vez el problema era que sabía que su relato no se sostenía. Entonces empezó a gritar, que yo era un manipulador, un mentiroso, que me estaba aprovechando de la confusión emocional de nuestra hija, que solo quería limpiar mi imagen. Hasta me dijo que tenía otras prioridades, que no debería estar revolviendo cosas del pasado, que ya tenía otra vida. Y ahí fue cuando algo en mí hizo clic. Le respondí con algo que llevaba una década tragándome. Le dije que mientras yo estaba durmiendo en un refugio, sin poder ver a mi hija, ella estaba rehaciendo su vida como si yo nunca hubiera existido. Que mientras yo me partía el alma por salir adelante, ella le enseñaba a nuestra hija a odiarme. Que ahora que nuestra hija empezaba a pensar por sí misma, se le desmoronaba la mentira y por eso estaba nerviosa. Que no era mi culpa. Y que no iba a dejar de verla. Ahí cambió de tono. Pasó de la furia a esa voz calculadora que conocía bien. Me dijo que tenía que pensarlo mejor. Que no quería conflictos. Que debíamos mantener las cosas civilizadas. Hasta me propuso que habláramos los tres juntos, como si de repente se le hubiera encendido una vela de paz. Le dije que si mi hija quería eso, yo accedía, pero que no iba a permitir que se repitiera la historia de manipulación. Colgamos en ese tono ambiguo, yo con el nudo en la garganta, no por ella, sino por todo lo que significaba lo que estaba pasando. Por fin, después de tanto tiempo, había una grieta en ese muro que me separaba de mi hija. Pero también sabía que no iba a ser fácil, que esto recién empezaba. Durante las semanas siguientes, ella y yo seguimos en contacto. Mensajes, algunas llamadas, vídeos, nunca forzando nada, siempre dejándole el espacio para decidir cuánto quería compartir. Me contaba sobre sus clases, sobre la universidad que quería aplicar, sobre sus amigas. Yo le contaba sobre mi trabajo, cosas pequeñas del día a día, y algunas anécdotas que, por alguna razón, le hacían reír. Había momentos incómodos, claro, silencios que no sabíamos cómo llenar. Pero también había conexión, genuina, real, como si estuviéramos aprendiendo a conocernos desde cero. Un día me mandó una foto suya de niña. ¿Te acuerdas de esta?, decía el mensaje. Casi se me caen las lágrimas. Era una foto que yo nunca había visto. Ella tendría 5 años, estaba vestida de princesa en lo que parecía una fiesta de cumpleaños. Le respondí que no la había visto nunca. Me dijo que su mamá la tenía guardada y que la encontró por casualidad. Que había muchas más, que las quería compartir conmigo. Poco después, vino lo que no esperaba. Me dijo que quería venir a visitarme. No sola, con una amiga, solo por un fin de semana. Para ver cómo vivía. Para conocer mi mundo. Para comprobar con sus propios ojos que yo no era el fantasma que su madre había pintado. Le dije que sería bien recibida, que no tenía que justificar nada. Que mi casa estaba abierta para ella. Pasaron unos días y compró los boletos. Venía desde Atlanta. Era la primera vez que viajaba sola por su cuenta. Estaba nerviosa, lo notaba, pero también emocionada. Y yo no sabía ni cómo respirar de la ansiedad que me cargaba. La esperé en el aeropuerto como quien espera algo sagrado. Y cuando la vi salir, mochila en la espalda, con esa mezcla de seguridad y nerviosismo en los ojos, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Algo que llevaba roto demasiado tiempo. Tenerla en casa fue surreal. Durante años soñé con ese momento. Imaginé cientos de veces cómo sería verla entrar, sentarse en mi sala, preguntar cosas, reírse por primera vez de algo que dijera. Pero nada te prepara realmente para lo que se siente cuando ese sueño, que llevas cargando como un peso muerto por una década, se vuelve real. Fue como caminar sobre hielo fino. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, lo analizaba al 1000%, con miedo de cagarla. Pero al mismo tiempo, no quería parecer un extraño esforzándose demasiado por agradar. Al principio fue todo muy civil. Le mostré la casa, su habitación, que preparé como si se fuera a quedar un mes, le presenté a mi gato, que increíblemente le cayó bien. Me preguntó cosas básicas, cuánto tiempo llevaba viviendo ahí, si siempre trabajaba desde casa, si tenía alguien en mi vida. A eso último le dije que no, que tuve un par de relaciones breves, pero ninguna seria. Noté que eso le generó cierto alivio, o tal vez simplemente no esperaba que le respondiera con tanta sinceridad. Pasamos ese primer día hablando, pero no de lo importante. Nos mantuvimos en lo superficial. Series, música, comida, cosas de la escuela. Yo tenía 1000 preguntas en la garganta, pero sabía que no podía soltar todo de golpe. Lo que más quería saber era, cómo había sido su vida realmente. ¿Qué tanto le había dicho su madre sobre mí? ¿Qué tanto daño había hecho todo ese silencio? Al segundo día, fue ella quien empezó a soltar más cosas. Me dijo que su mamá nunca le hablaba mal de mí, pero tampoco bien, que simplemente me borró. No hablaba de vos.
Era como si nunca hubieras existido. Y cuando yo preguntaba, decía que me contarías cuando fuera mayor. Pero nunca llegó ese momento. Me confesó que a los 13 años empezó a sospechar que había más de lo que le decían, que las respuestas no cuadraban, que le dolía ver a otras amigas con sus papás, mientras ella tenía ese vacío. No sabía si habías muerto, si te habías ido por decisión propia, o si simplemente eras alguien horrible que no quería saber de mí. Eso me atravesó como una bala. Le dije que nunca dejé de pensar en ella, que cada año mandaba un mensaje a su vieja dirección de correo, a pesar de saber que probablemente no lo leería, que cada vez que pasaba una fecha importante, me preguntaba dónde estaría, cómo estaría, si se acordaría de mí. Me escuchó con los ojos llenos de agua, pero sin dejar que una lágrima saliera. Me dijo, quiero creerlo, parte de mí ya lo hace, pero necesito tiempo. Y eso fue suficiente para mí, que no me odiara, que no me rechazara, que todavía tuviera esa puerta entreabierta. Nos fuimos a caminar por el vecindario, después cocinamos juntos, ella hizo pasta, yo solo ayudé con las verduras, vimos una película sin prestar mucha atención, y hablamos de cosas simples. Se reía de cómo uso todavía CDS, de cómo no entiendo los bailes de TikTok, de que mi gato se comporta como dueño de casa. Momentos chiquitos, pero significativos. La noche anterior a que se fuera, estábamos sentados en el porche. Hacía frío, pero ella tenía una manta encima y el gato dormido en su regazo. Me dijo, creo que sos muy diferente a lo que me imaginé. No sé cómo me siento todavía, pero me gusta estar acá. No necesitaba más. Esa frase me la llevé grabada. La llevé al aeropuerto al día siguiente. El viaje fue tranquilo, pero justo cuando íbamos a llegar, me pidió que me detuviera un momento en el camino. Me dijo que tenía algo que decir. Mi mamá sabe que estoy acá, pero no sabe todo lo que hablamos. Y cuando vuelva, sé que va a tratar de envenenarme otra vez. Quiero que sepas que ya no le creo todo. Pero necesito manejar esto a mi manera. La miré a los ojos y solo pude decirle lo que llevaba años guardando. Yo no quiero reemplazar nada, ni pelear. Solo quiero estar presente. Si vos me dejás, voy a estar. Se fue con una sonrisa suave. La abracé esta vez un poco más fuerte. Se fue caminando hacia la terminal sin mirar atrás, pero no porque no quisiera, sino porque creo que si lo hacía, no iba a poder soltar. Y entonces, 3 días después de eso, recibí otra visita inesperada. No fue un mensaje, no fue una llamada, fue en persona. Tocaron a la puerta de mi apartamento, y cuando abrí, era ella, mi ex, otra vez. Pero esta vez no venía sola. Venía con una cara de derrota que no había visto antes, y traía consigo una propuesta tan absurda, que por poco me reí en su cara. La imagen de ella parada frente a mi puerta fue como un déjà vu, pero uno de esos que no querés repetir jamás. Vestía bien, como siempre, pero su postura no tenía nada de firmeza. Ni rastro de esa mujer que, años atrás, me había mirado a los ojos y me había dicho que no podía arrastrar con alguien sin futuro. Tenía la mirada baja, las manos cruzadas frente al cuerpo como si estuviera esperando un castigo, y esa energía incómoda de alguien que sabe que está por pedir algo que no merece. Le abrí la puerta, no por cortesía, sino porque quería saber qué carajo quería ahora. No dije ni una palabra al principio, solo la miré, con los brazos cruzados, esperando. Me pidió si podía pasar. Le dije que lo mantuviéramos en la entrada. No tenía ningún interés en hacerla sentir cómoda. Había hecho todo lo posible por sacarme de su vida, y ahora de golpe aparecía como si se le hubiera olvidado la última década. Entonces soltó su bomba. Dijo que estaba en una situación complicada, que su pareja, el tipo con el que se había ido apenas unas semanas después de dejarme, había terminado con ella, que se estaba viendo con otra mujer, más joven, por supuesto, que ya no le estaba pagando el departamento, que su situación económica se había vuelto inestable, que se había peleado con su familia por cosas que no quiso detallar, que su hija, nuestra hija, ahora la miraba diferente, como si ya no confiara en mí. Y ahí fue cuando me tiró lo que, para mí, fue el mayor disparate. Estuve pensando que tal vez deberíamos intentar arreglar lo nuestro. Me reí. Literalmente. No a carcajadas, pero una risa seca, incrédula, que salió sola. No supe ni cómo contenerme. Le pregunté si hablaba en serio. Me dijo que sí. Que después de verme con nuestra hija, después de ver lo bien que nos llevábamos, se dio cuenta de que tal vez estaba equivocada. Que tal vez yo había cambiado. Que ahora sí veía que podía confiar en mí. Casi no podía creer lo que escuchaba. No porque no la creyera capaz de ese nivel de cinismo, sino porque pensé que al menos tendría la decencia de disfrazarlo mejor. Le pregunté por qué pensaba que yo, después de todo lo que pasé, iba a querer volver con alguien que me había abandonado en el peor momento de mi vida. Su respuesta fue tan patética como esperada, por nuestra hija. Por lo que tuvimos. Le dije que eso, lo que tuvimos, se murió el día que ella se fue con otro tipo sin mirar atrás. Le recordé que pasé hambre, que viví en un refugio, que me alejaron de mi hija como si fuera un criminal.
que durante años, lo único que recibí de su parte fue silencio, desprecio y bloqueo. Y que ahora, solo porque las cosas se le pusieron feas, venía a hablar de reconciliación. Ahí cambió de estrategia, se puso a llorar. No llanto genuino, sino ese tipo de lágrimas que usan como última carta. Dijo que no tenía a dónde ir, que no esperaba que la perdonara, pero que al menos quería quedarse unos días, que no tenía plata para un hotel, que no tenía amigos en la ciudad. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me puse firme de verdad. Le dije que no, que esta casa era mía, que mi paz, la que tanto me costó construir, no iba a ser interrumpida por su drama. Le ofrecí ayuda para pagarle una noche en un motel barato si lo necesitaba, pero no iba a dejar que entrara de nuevo en mi vida. No como pareja, no como huésped, no como nada. Se quedó en silencio. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Supongo que pensaba que yo iba a seguir siendo el mismo tipo que ella dejó atrás, ese que se arrastraba rogando por una oportunidad. Pero no. Ese tipo murió hace años. Antes de irse, me tiró un último comentario: nuestra hija también está confundida. No creas que todo es tan claro para ella como te gustaría. No respondí. Cerré la puerta. Y me quedé ahí, apoyado contra la madera, escuchando sus pasos alejarse. Esa noche me sentí extraño. No porque me doliera su rechazo, sino porque por fin sentí que tenía el control. Después de tantos años siendo el que recibía golpes, ahora era yo el que marcaba el límite. Y no lo hice por venganza. Lo hice porque, finalmente, entendí que no debía explicaciones a nadie más que a mí mismo. Y a mi hija, por supuesto. Porque eso era lo único que realmente importaba ahora, lo que pudiera construir con ella. Lo que vino después fue, en muchos sentidos, la verdadera prueba. Porque una cosa es un reencuentro emotivo, de fin de semana. Y otra muy distinta es sostener una relación con alguien que durante años vivió con una versión completamente distinta de vos. Cuando abrí el sobre y vi el sello del juzgado, supe al instante que no era buena noticia. Ninguna carta oficial llega con buenas intenciones cuando tu pasado está lleno de heridas sin cerrar. Era una notificación para asistir a una mediación familiar. ¿El motivo? La madre de mi hija, sí, la misma que me había dejado tirado, que me bloqueó durante años, que apenas semanas antes había venido a pedirme que reconstruyéramos lo nuestro, ahora quería discutir los límites de mi vínculo con nuestra hija. Alegaba que yo estaba interfiriendo en la estabilidad emocional de la adolescente, que la estaba confundiendo y alterando la dinámica familiar establecida. Me quedé mirando esa hoja durante un buen rato sin poder creerlo. Así que después de rogarme por ayuda, después de intentar volver conmigo por interés, y después de que su plan no le saliera, su siguiente jugada era llevarme a mediación. Lo primero que pensé fue: ¿cómo se supone que uno lidia con una persona así sin perder la cabeza? Lo segundo: no me vas a arrancar de la vida de mi hija otra vez. No ahora. Llamé a un abogado. Esta vez tenía los medios para defenderme. Le conté todo, desde el abandono hasta el reencuentro reciente con mi hija, y las conversaciones que habíamos tenido. Incluso le mostré los mensajes. Me dijo que la buena noticia era que, a esa altura, mi hija ya era casi adulta, que los tribunales, en casos como este, rara vez se meten a imponer restricciones cuando el hijo tiene capacidad para decidir con quién quiere vincularse. La mediación era más una formalidad que una amenaza real, pero aún así, había que prepararse. Lo hablé con mi hija. Le mostré la carta, le expliqué qué significaba. Su reacción fue de puro fastidio. Me dijo: lo hace porque no puede controlar más el relato. Le molesta que ya no crea todo lo que dice. Le pregunté si quería que peleara esto o si prefería mantenerse al margen. Me dijo: no quiero que me separen de vos otra vez. Haz lo que tengas que hacer, yo estoy de tu lado. La mediación fue una experiencia absurda. En una sala neutral, con una psicóloga y un asesor legal presentes, nos sentamos frente a frente por primera vez en mucho tiempo. Yo, tranquilo, sabiendo que tenía mi verdad clara y que ya no era el hombre roto que ella había dejado. Ella, intentando disfrazar su discurso de preocupación materna, cuando todos sabíamos que esto se trataba de control. Dijo que temía que mi influencia repentina desestabilizara a nuestra hija. Que no cuestionaba mi intención, pero que estaba preocupada por el momento y la forma. Respondí sin levantar la voz. Le dije que no tenía interés en generar conflicto, que simplemente me estaba relacionando con mi hija porque ella lo pidió, que durante años respeté su distancia, incluso cuando me dolía, que no le debía explicaciones, pero que aún así estaba ahí para aclarar lo que hiciera falta. La mediadora, con más sentido común que la mayoría, le preguntó si nuestra hija había mostrado señales de estar emocionalmente afectada por el reencuentro. La respuesta fue un silencio incómodo. Al final, el informe fue claro: no había base legal para limitar mi vínculo con mi hija. La mediación quedó cerrada. Ella salió de esa sala derrotada, no por mí, sino por la realidad. Ya no podía inventar más, ya no podía manipular más. Y, sobre todo, ya no podía frenar lo inevitable,
su hija estaba empezando a verla con otros ojos. Después de eso, las cosas se asentaron. Mi hija y yo nos seguimos viendo. No todos los días, no con una rutina forzada. Pero con un ritmo real, humano. A veces venía a casa los fines de semana. A veces salíamos a caminar, a tomar algo, a charlar sin ninguna agenda. Me mostraba sus proyectos de universidad, me hablaba de sus ideas, sus miedos, sus broncas con el mundo. Y yo la escuchaba, la acompañaba, sin intentar compensar el pasado, solo estando ahí. Un día, estábamos sentados en un café y me dijo algo que me dejó sin aire. Por mucho tiempo, me pregunté cómo era. Y ahora que te conozco, me duele no haberte tenido antes. Pero también me da esperanza. Porque no estás intentando ser mi papá perfecto. Solo estás siendo vos. Y eso me alcanza. Ese día entendí que, aunque el tiempo no se puede recuperar, sí se puede resignificar. Que el vínculo entre un padre y una hija no se borra, solo se esconde debajo de capas de miedo, silencio y mentiras. Y que si uno tiene paciencia, y aguanta el dolor, puede reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Mi hija ahora se prepara para la universidad. Ya tiene su lugar, y está entusiasmada. Me invitó a acompañarla a su mudanza. Su madre, por supuesto, no lo tomó bien. Pero ya no importa. Las decisiones ya no pasan por ella. Yo sigo con mi vida. No tengo pareja, no tengo una casa de revista, pero tengo paz. Y tengo algo que vale más que cualquier otra cosa, una segunda oportunidad. No para rehacer el pasado, sino para vivir el presente con dignidad.